Se cumplió un año de la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, está previsto que los médicos deriven a las pacientes a otros profesionales y o mutualistas en el caso de tener objeción de conciencia por motivos religiosos o morales. Ese es el caso del Hospital Evangélico del Círculo Católico. En Salto, particularmente, todos los ginecólogos declararon tener objeción de conciencia, por lo que las mujeres debían trasladarse a otros centros asistenciales fuera del departamento. Esta situación fue denunciada y en agosto, 8 meses después de reglamentada la ley, el Ministerio de Salud Pública resolvió que una ginecóloga del Pereira Rosell viajara una vez por semana hasta ese departamento a atender a las pacientes. Para entender esta particular situación y lo que motiva a la objeción de conciencia, recibimos a Lilian Abrasinskas, coordinadora de MISU, y Martín Couto, sociólogo e integrante de MISU. Y ya le damos la bienvenida a Lilian y a Martín, amigos de la casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Un están? gusto que estén por acá. Igualmente. Bueno, un año de la implementación de la ley. La primera gran pregunta es ¿qué evaluación hacen, digamos? Bueno, y como todas las cosas, un año de implementación para una ley es muy poco tiempo para hacer evaluaciones en profundidad, ¿no? Digamos, lo que sí se puede decir desde el comienzo es que hubo la voluntad política de implementar esta ley rápidamente, con lo cual nos parece positivo. El problema es que en este año de implementación, además, la ley fue puesta a consulta ciudadana para su posible derogación, o sea que no solo fue un año de implementación, o sea, fue también un año que incluyó debate político, movilización, y esas cosas generan inseguridades en el sistema. Entonces, totalmente. Quien estaba dudando espera a ver qué pasa. Y de los usuarios también. Y de los usuarios también. O sea que en definitiva, para este poco tiempo de implementación, de acuerdo a los datos que da el propio Ministerio de Salud, lo que funcionó mejor fue Montevideo y las mutualistas, ¿no? La mayoría de las mujeres que fueron a ese sistema respondió bien. El problema es el interior, el problema son determinados lugares del interior donde o todos son objetores de conciencia, como es el caso de Salto, y también hemos detectado Soriano. Pero también el otro problema es que no tenemos profesionales suficientes. No hay suficientes profesionales en el país, asistentes sociales, psicólogos y ginecólogos que estén disponibles para estar atendiendo en distintos lugares, salvo que sean capitales departamentales. Bueno, porque esa era parte de las críticas que siempre se hizo, por ejemplo, desde MISU, ¿no? Exacto. La instrumentación. Exacto. Es una ley que puso y fijó cosas, o sea, los legisladores no tenían mucho conocimiento de cuál es la realidad nacional, ni en términos de sistema de salud, pero tampoco en términos de cuerpos profesionales. Entonces, esto es una de las cosas que nos reafirma, esta es una mala ley, en algún momento habrá que cambiarla, porque cualquier cosa que quieras modificar, por ejemplo, esto de que no prescriban necesariamente médicos ginecólogos, sino que puedan ser médicos generales quien prescriban misoprostol, tienes que cambiar la ley. Porque la ley establece que solo un médico ginecólogo podrá hacerlo. Sí, porque esas son las preguntas que quería hacerle. Solamente los ginecólogos pueden recetar un aborto farmacológico, no médicos generales. Que es un absurdo, esto no pasa en ningún lugar del mundo, ¿entendés? O sea, cosas anacrónicas, sin base en evidencia, sin base en otras realidades. O sea, esta ley, veremos qué pasa en el resultado electoral del año próximo y cuál va a ser la composición del Parlamento, pero más tarde o más temprano es una ley que hay que revisar. Pero bueno, como todas esas leyes que desde algún punto el Estado quiere tener un determinado control, bueno, pero por lo menos son avances. No, sin duda. ¿No? Sí. El terreno... No, sin duda, es una respuesta, Soledad. Exactamente. Hacía más de 25 años que veníamos discutiendo, el circuito clandestino seguía existiendo, las mujeres estaban en riesgo, sin duda que una respuesta se dio y es importante, y para muchas mujeres esto ha sido la diferencia. El problema es que, y esto también lo habíamos anunciado, las que ya estaban en condiciones de más vulnerabilidad son las que menos protegidas por esta ley están. Quedaron, exactamente. Antes de entrar, porque ese es un gran tema, pero quiero preguntarte, ¿siguen habiendo clínicas clandestinas? Clínicas clandestinas hace muchos años que se redujeron y que casi no existen, porque desde el ingreso del misoprostol al mercado, casi que clínicas clandestinas no hay, con lo cual es un problema. Yo quiero decir que si hay una mujer que realmente tiene que ir al circuito clandestino, yo querría saber una buena clínica que atienda con profesionales, que no lucre, como hay en otros países del mundo, de proveedores solidarios que no permiten que el circuito clandestino sea de alto riesgo. Entonces,
pero lamentablemente no, y por eso muchas veces es un problema que una mujer que es migrante, que hace 8 meses que vive en el país y que es embarazada, no tiene otra opción que ir al circuito clandestino. Eso es así porque la ley le prohíbe al sistema realizarle una interrupción a una mujer extranjera que no tenga un año de residencia. No es para todo, no es para todas las mujeres. Exacto. Martín, tú estás haciendo un estudio, ¿verdad? Con respecto a la situación de Salto, que es bastante particular, ¿no? Todos los ginecólogos parecen tener objeción de conciencia. ¿Cómo puede pasar eso? Porque se supone que es algo individual, la moral de cada uno es de cada uno. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Nosotros en la investigación que estamos haciendo vimos cuestiones interesantes que tienen que ver con hasta la forma en que se expresan estos ginecólogos al relatar las objeciones de conciencia y plantear que, por ejemplo, el departamento resolvió no hacer abortos. O nosotros resolvimos y hablan todo el tiempo en plural, lo cual en realidad no tiene nada que ver con lo que habilita la ley, porque podría haber pasado, sería una coincidencia muy rara, que todos esos ginecólogos y ginecólogas decidieran objetar conciencia. Ahora, la forma en que se hizo parece más una decisión corporativa que tiene que ver con una postura política de oposición a la ley, más que con hacer uso del derecho a la objeción de conciencia, que es un derecho humano, pero que tiene que ver con la conciencia individual. Cuando se habla en colectivo, y además la otra característica de Salto es que los ginecólogos son todos muy cercanos. Por supuesto que son amigos, pero también hay muchos que son familiares de la decena y poco de ginecólogos que hay. Entonces, claramente la decisión se tomó en conjunto y fue una decisión de oposición a la ley. Además, abusando del recurso de objeción de conciencia. Ustedes saben que la objeción de conciencia se puede hacer para lo que se le llama IB3, que es la receta de misoprostol o la intervención quirúrgica en el caso de que se requiriera. Algunos ginecólogos, la mayoría, o fueron muy hostiles al asesorar en el primer paso y en el segundo paso, o ni siquiera asesoraron a la mujer. Por tanto, la mujer era derivada para recibir el asesoramiento inicial sin saber de cuántas semanas estaba, etcétera, etcétera. Claro, claro. Ya ante la demanda de aborto ya eran derivadas. Exacto, sí. Lo cual podría caer en una especie de omisión de asistencia, en realidad, porque están obligados a asesorar a la mujer y deberían estar obligados, como pasa en otros países. La objeción de conciencia está muy regulada en los países que se ocuparon de esto. Nosotros lo sabíamos, además, que en el caso de México esto generó problemas e iba a generar problemas, y en otros países lo que se regula es que si no hay posibilidad, si el médico profesional que la recibe, que es objetor, no tiene posibilidad de asegurarse que esa mujer termine con un aborto, entonces ahí el recurso de objeción de conciencia queda entre paréntesis y el médico igual tiene la obligación de realizar la intervención. Acá en Uruguay no está regulado, se implementó muy rápido, lo cual estuvo bien, pero tuvo el problema de que nadie se percató que, bueno, si teníamos 100% de objetores, y después de haberlos habilitado que pudieran objetar como quisieran y de la forma que quisieran, se empantanaba mucho todo y la mujer quedaba en... ¿Y cuál es el recurso legal que se puede, qué medidas se puede tomar? Porque, bueno, hasta ahora lo que el Ministerio pudo resolver era que una médica, de manera voluntaria, ¿no? O sea, no, está presupuestada. Digo, perdón, me expresé mal. Quise decir, bueno, porque quería hacerlo. Asumió la responsabilidad de viajar una vez por semana. Una vez por semana, que bueno, todos sabemos que en tiempos de las 12 semanas de embarazo, bueno, una semana es bastante. Y además, bueno, como ese estigma, ¿no?, que genera tanto para las pacientes que de alguna manera son rebotadas, de alguna manera no, son rebotadas por los médicos que reciben ese departamento y a la médica que, bueno, que pasa a ser como la médica que receta. Entonces, ¿la solución cuál es desde el punto de vista Bueno, ahí hay una cosa que legal está prevista y es la institución cuyos profesionales todos sean objetores de conciencia tiene que encargarse del costo de traslado de la mujer y de garantizar que haya otra institución. O sea, eso lo prevé la ley. El problema es que... Pero no se puede llevar ginecólogo, o sea, porque siempre estamos hablando del traslado, ¿no? De la salida de tu propio departamento. Incluso para atravesar un momento que para muchas mujeres debe ser muy complicado, quizás para otras no, eso del traslado, de repente de alejarte de tus familiares, es como... No, y además se convierte realmente en una barrera de acceso, y por lo tanto, una de las cosas que nosotros estamos viendo es que muy probablemente esta forma de sistema esté expulsando más a las mujeres hacia el circuito clandestino que en lugar de resolvérselos, ¿no? Claro. Cuando está definido que cuando vos pones obstáculos en el acceso a un servicio, en general, a quien más le complicás la vida es a quien ya la tenía, como yo te decía, complicada. Entonces,
Hay mecanismos de regulación, hay un problema de contralor en el ministerio. El otro día nosotros supimos antes que Soriano está pasando lo mismo que en Salto. Todos los médicos son objetores de conciencia y las mujeres se trasladan y tienen que trasladarse a fraiventos. O sea, hay una serie de situaciones que las estamos detectando. Más porque, bueno, la gente sabe que MISO existe y ante cualquier problema nos llaman y nos cuentan, bueno, te digo la verdad. Es bueno y además porque estamos estableciendo un sistema de control ciudadano a través de las organizaciones y de los propios gremios de la salud, donde justamente estamos buscando lugares y luces donde la gente pueda hacer llegar su testimonio, su situación, porque el sistema espera que vos denuncies, ¿no? Y cuando vos vivís en un pueblo muy chico, que ese profesional es el que atendió toda la vida a tu familia, sí, y te va a seguir atendiendo, denúncialo, Soledad. Sí, no, no es verdad, muy complicado. No vas a poder denunciar. No tenemos que ir. Lo último que te quiero preguntar es, ¿solo los ginecólogos pueden, dentro del sistema Nacional Integrado de Salud, recetar misoprostol? Sí. Pero la pregunta es, ¿en una farmacia con una receta médica se puede comprar misoprostol? Fuera del sistema de salud, no. O sea, solo se expende en las farmacias de mutualistas y servicios públicos. Fuera del sistema, no. Aún así se siguen vendiendo en farmacias, lo sabemos, y por tanto eso reafirma que el circuito clandestino sigue existiendo. Por suerte, ojalá que sean farmacias y no en ferias vecinales, ¿no? Exactamente. Martín Couto, sociólogo, integrante de MISO, y Liliana Lasinska, muchas gracias. No, gracias a vos. Siempre es un gusto. Igualmente. Nos veremos el año que viene. Sí, buen año, buen comienzo. Gracias, igualmente.